Nunca he vuelto a dormir igual desde aquella noche en la casa de mi abuela. Hay cosas que una mente humana simplemente no puede procesar, horrores que se graban en el alma con la frialdad de una tumba recién abierta. Lo que viví no fue un sueño, fue una realidad tan tangible como el aire helado que me rodeaba. La casa. Un monumento de piedra y sombras, me llamó. Me susurró secretos desde sus cimientos, y yo, ingenuo, respondí. Pensé que encontraría paz, un refugio, pero solo hallé una puerta abierta a lo inexplicable. Una puerta que, una vez cruzada, no permite el regreso. Si crees que el silencio es solo la ausencia de ruido, prepárate para escuchar el verdadero silencio. El que grita. El que consume. Esta no es una historia de fantasmas, es la historia de cómo un lugar puede robarte el alma, pedazo a pedazo, hasta que no quede nada más que un eco de lo que fuiste. Y lo peor es que yo fui el siguiente en su lista. ¿Te atreves a escuchar cómo la oscuridad se apoderó de mí? Todo comenzó con la carta. Un sobre viejo, con un sello descolorido y una caligrafía temblorosa de mi tía abuela Elara. Había fallecido hacía meses, y su herencia era, para mi sorpresa, la vieja casona familiar en las afueras del pueblo. Un lugar del que siempre se hablaba con reverencia y miedo. Mis padres me advirtieron de su deterioro y la soledad. Pero yo, ahogado en la rutina, vi una oportunidad. Un escape. Recordaba vagamente la casa de alguna visita infantil, siempre bajo la atenta mirada de Elara, una mujer excéntrica que vestía de luto perpetuo y murmuraba en los rincones oscuros. La casa era enorme. Victoriana, con torreones que se alzaban como dedos huesudos hacia el cielo gris. Sus ventanas, ojos vacíos. Al llegar, el aire era denso, pesado, como si el tiempo se hubiera estancado. Un olor a humedad, madera vieja y algo más, algo indefinible, me recibió en el umbral. Una advertencia silenciosa que mi optimismo ignoró. Las primeras noches fueron de una calma engañosa. El crujido de la madera, el ulular del viento, ruidos normales de una casa antigua. Me decía que eran solo eso. Pero había algo en el silencio, en la profundidad de la oscuridad que no se disipaba. Una sensación constante de ser observado, una presión intangible. Una vez, mientras leía, un escalofrío me recorrió la espalda. Levanté la vista, y en la penumbra del pasillo, juraría haber visto una sombra más densa que las otras, moviéndose sigilosamente hacia la escalera. Parpadeé, y se había ido. Cansancio, me dije. Pero mi corazón latía con fuerza. Otra noche. Mientras intentaba dormir, escuché un lamento suave, casi inaudible, que parecía venir de las paredes. Un sonido de profunda tristeza. Me levanté, recorrí los pasillos, pero no encontré nada. Solo el eco de mi propia respiración. La casa estaba empezando a jugar conmigo, a probar los límites de mi cordura. Sin mostrar aún su verdadera cara. Era un preludio, una sinfonía de terror que apenas comenzaba. La sutileza se desvaneció. Los objetos empezaron a moverse. Un libro en la mesa de noche aparecía en el suelo. Las puertas se abrían y cerraban con un suave clic, sin corriente de aire. Una mañana, encontré todas las sillas del comedor volteadas, sus patas apuntando al techo, como un rito macabro. La racionalidad se desmoronaba. Empecé a hablarle a la casa, a suplicarle que me dejara en paz. Solo recibía el silencio burlón. Una tarde, mientras intentaba arreglar una vieja radio, escuché mi nombre. Clara y distintamente. Gabriel. La voz era femenina, antigua, llena de melancolía. Me giré bruscamente. El corazón martillando, pero no había nadie. Solo el polvo suspendido. Esa noche, la temperatura bajó drásticamente en mi habitación. El aire se volvió gélido, y pude ver mi aliento. Entonces, una figura se materializó a los pies de mi cama. Una silueta oscura, translúcida. Con ojos que brillaban con una luz rojiza y malévola. No dijo nada, solo me observó, y en esa mirada sentí todo el peso de la desesperación y el odio. Estuve paralizado por el terror, incapaz de gritar. La figura se desvaneció, dejándome temblando,
empapado en sudor frío. La casa ya no jugaba. Estaba revelando su intención. El miedo se había convertido en mi compañero. Ya no dormía, apenas comía. Cada sombra, cada ruido, era una amenaza. La casa me estaba consumiendo. Decidí buscar respuestas. Empecé a revisar los viejos papeles de mi tía abuela, buscando cualquier indicio. Encontré diarios, cartas, documentos. La historia de la familia estaba entrelazada con la de la casa, una línea ininterrumpida de tragedias y desapariciones inexplicables. Había pasajes que hablaban de la presencia, de el hambre de la casa, de los sacrificios. Mi tía Elara, en sus últimos escritos, parecía haber perdido la cordura. Describiendo cómo la casa, hablaba, con ella, como le mostraba, el destino de quienes la habitaban. Mencionaba un sótano oculto, sellado hacía generaciones, donde el corazón de la casa latía. Una tarde, mientras leía, sentí una mano fría y huesuda posarse en mi hombro. No era una ilusión. Pude sentir la presión. Me giré, y allí, a mi lado, estaba la figura. Más definida, más real. Una mujer de rostro demacrado, con un vestido de época desgarrado, y esos ojos rojos, llenos de sufrimiento eterno. Abrió la boca, y en lugar de un grito, salió un susurro gutural que resonó en mi mente: eres nuestro, ahora. La casa no quería que me fuera. Quería que me uniera a ella. Desesperado, recordé el sótano oculto. Si el corazón de la casa estaba allí, quizás también la clave para detenerla. Bajé al sótano, un lugar que nunca había explorado. La puerta, disimulada tras una estantería, se abrió con un gemido. El aire allí era aún más pesado, cargado de energía maligna. Había símbolos extraños grabados en las paredes, velas consumidas y objetos oxidados. En el centro, un pozo. No de agua, sino un abismo oscuro, de donde emanaba un frío antinatural y un zumbido bajo, constante, como un latido. La figura de la mujer apareció detrás de mí, seguida por otras sombras. Eran los habitantes anteriores, las víctimas de la casa, sus ojos rojos fijos en mí. La mujer extendió una mano huesuda hacia el pozo. Ellos, te esperan, susurró, su voz un coro de lamentos. En ese momento, entendí. La casa no solo los mataba, los absorbía, sus almas quedaban atrapadas. Alimentando algo en ese pozo. Y yo sería el siguiente. Sentí una fuerza invisible empujarme hacia el abismo. Luché, grité, pero mis manos resbalaban. Las figuras se acercaban, susurrando mi nombre. El pozo me llamaba, prometiendo un final. Estaba a punto de caer, de convertirme en uno de ellos. En una sombra más en la eternidad de la casa. Pero justo cuando mis pies perdían el suelo, cuando la oscuridad del pozo me engullía, mi mirada se encontró con un pequeño relicario antiguo, caído de mi bolsillo. Un regalo de mi tía abuela Elara de niño, un protector. Nunca creí en eso. Pero al verlo, una imagen fugaz, Elara, susurrando. Para cuando la casa te llame, Gabriel. Recuerda quién eres. Con una fuerza que no sabía que tenía, me aferré. No me salvó. Caí en el pozo, sí, pero no fui absorbido por completo. Me convertí en parte de la casa, sí, pero no en una de sus sombras sin voz. Mi conciencia se fusionó con la de la casa. Con la de todos los que cayeron. Soy la casa ahora. Siento su hambre, su sed de almas. Pero también siento la desesperación de los atrapados, el lamento de Elara, que me dio la clave para no ser una víctima más. Estoy aquí, esperando. Observando. Y a veces, cuando un nuevo inquilino llega. Cuando la casa empieza a jugar, yo, Gabriel, le susurro advertencias. Pequeños signos, susurros en el viento, para que no caigan tan fácilmente. Pero la casa es poderosa, y mi voz, apenas un eco. Sé que un día, la casa me consumirá por completo. Pero hasta entonces, lucharé. Y si alguna vez te encuentras en una casa antigua, sintiendo que te observa, escuchando susurros en el silencio, recuerda mi historia.
Porque quizás, solo quizás, fui yo quien te lo advirtió. Y quizás, solo quizás, ya es demasiado tarde.